¿Ahora sí? ¿Sí lo logran ver? Sí, ya. Ok, perfecto. Voy a quitar yo mi cámara para que, a ver si se quita. No hay nada que les estorbe, ¿no, verdad? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ahora ya decíamos con la segunda parte de la unidad, que era lo que nos resta desde los cambios de entropía en gases ideales hasta lo que serían relaciones de Maxwell y cómo se asocian todas estas capacidades térmicas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que serían los cambios de entropía en gases ideales. Bueno, nosotros ya hemos visto cómo, sí, cómo podemos introducir precisamente este concepto del gas ideal y más bien su aplicación práctica del gas ideal en lo que es la entropía. Y decíamos, si yo tengo un proceso, en este caso va a ser un proceso de expansión isotérmica reversible, entonces si la temperatura permanece constante, yo el calor lo puedo expresar, el calor reversible, porque es un proceso de expansión reversible y es isotérmico, entonces quiere decir que yo puedo expresar mi calor en función de mi gas ideal, que parte de dónde, de la ley de los gases ideales, en donde va ahí desde mi volumen 1, el más pequeño, hasta el volumen 2, porque es el más grande porque es una expansión. De tal manera que si la temperatura permanece constante, entonces la entropía, retomando la definición del calor para un gas ideal, me va a quedar expresada como que, como el calor entre la temperatura, y el calor es nRT, el logaritmo natural de la diferencia de volúmenes, entonces me queda nRT, diferencia de volúmenes, ¿entre quién? Entre la temperatura. Y entonces yo puedo dejar aquí la temperatura, y la temperatura que pasa se me hace la unidad, y por lo tanto me queda que la entropía yo la puedo definir como la cantidad de gas en la variación de volumen, una condición logarítmica, ¿no? Entonces, para un sistema cerrado, como les dice ahí, que es reversible, donde puedo tener yo también variaciones de volumen o de la temperatura, entonces mi expresión ya va a ser diferente. En la anterior decíamos, la temperatura, en esta decíamos, la temperatura permanece constante, pero aquí ya no, aquí yo puedo variar el volumen o puedo variar la temperatura. Si es así, entonces, y si las dos están variando a la vez, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retomar a quién, a la primera ley de la termodinámica, donde me dice que el calor va a ser igual a quién, la variación de calor a la variación de la energía interna, y sí puede ser esta variación, ¿por qué? Porque la temperatura me está variando. Y la variación y el trabajo, ¿no? Que el trabajo es quién, la presión por la variación de volumen. Entonces, ahora, esta energía interna, ¿cuál es su definición? Bueno, mi definición para la energía interna, ¿cuál es? La cantidad del gas por su capacidad calorífica, volumen constante, y su variación de temperatura. Más quién, más la presión. Pero si es un gas ideal, entonces quiere decir que es la cantidad de gas por R por T, que es de PV igual a NRT. Entonces, NRT, ¿por quién? Por la variación del volumen. ¿Entre quién? Entre el volumen, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener que la entropía, de acuerdo a su definición, que es el calor reversible entre la temperatura, va a ser igual a quién? A la cantidad de gas por la capacidad calorífica a volumen constante, porque viene de la energía interna, la variación de la temperatura más la cantidad de gas por sus transformaciones a temperatura constante y variación de volumen. Y entonces, para un sistema cerrado donde yo tenga variaciones de temperatura y de volumen, yo tengo que integrar esa expresión. ¿De dónde a dónde? De mi estado inicial a mi estado final. Y entonces mi integración entre esos dos estados, que sería desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, integrando a mi expresión. Y entonces, ¿qué me quedaría? Que la variación de la entropía va a ser igual a quién? A la cantidad de gas
por la capacidad calorífica a volumen constante, que me representa a la energía interna, por la variación de temperatura, más lo que yo tenga en el gas, que todo es gaseoso, con la variación de volumen. Siempre y cuando el volumen 2 sea mayor al volumen 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo desde el inicio que una condicionante es la expansión de tipo reversible. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería mi expresión para cuando estoy trabajando con cambios de entropía en gases ideales, donde está variando la temperatura y está variando el volumen. Si no, tomamos la ecuación anterior, donde la temperatura puede ser una constante o la presión, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ay, bueno, si tenemos un aumento del volumen, quiere decir que va a ser un aumento de la entropía. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede contestar por qué estamos diciendo que si el volumen incrementa, incrementa la entropía? Porque hay más espacio donde las partículas se muevan. Ajá, ¿y qué más? Sí, esa es la idea. ¿Y qué más? ¿Qué está pasando con el sistema? Decíamos que es una expansión, pues se Se hizo está térmica. calentando. ¿Mande? Se está calentando. Sí, ¿y qué está pasando? Bueno, calentando, se tiene que adicionar calor. Sí, se tiene que adicionar calor para la expansión. ¿Y qué pasa? Estoy pasando de un estado inicial en el cual estoy inyectando la cantidad de calor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me dices ahorita, está moviéndose todas sus moléculas. ¿Y qué pasa? Estoy llegando a la máxima entropía hasta el momento que llega al equilibrio, por esa excitación de las moléculas. Entonces, de todo ese movimiento que tiene al interior el material, el fluido. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estoy iniciando mi proceso de la expansión, incrementa la entropía hasta que llega al estado 2, a la máxima entropía. Ya cuando llega el equilibrio, entonces ya no hay manera de poder mover ese sistema, a menos que inyecte algo para que pueda desplazarse, pero de manera espontánea ya no va a poder tener, ya no va a poderse hacer nada, ¿no? Llega desde el inicio hasta su máxima, a su máximo nivel y llega al equilibrio. Y entonces quiere decir que al incrementar el volumen, estoy incrementando la entropía. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, muy bien. Ahora, para un sistema abierto, en donde la temperatura y la presión también son variables, por lo tanto, la entropía yo la puedo expresar bajo condición de presión constante, para en el caso de la entalpía, en este caso estamos usando la definición de la entalpía. Entonces tenemos la cantidad de gas por el Cp, por el logaritmo natural de quién, de la variación de la temperatura, menos lo que me representa por el trabajo, donde la presión es la que está variando. Y nuevamente, si la temperatura va a variar y esta puede ser que disminuya, entonces va a aumentar la entropía, o puede ser que incremente y nuevamente pues es todavía mayor la cantidad de entropía que podemos tener. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería mi otra ecuación para un sistema abierto con variación de temperatura y variación de la presión. Sería la otra expresión que yo podría utilizar para hacer cálculos. Maestra, sí. Pues básicamente cualquier como factor que se salga del equilibrio aumenta la entropía, ¿no? Claro, claro. Si Puede cambia ser. el volumen, si cambia temperatura, si cambia cualquier cosa. Claro. Te va a cambiar la entropía. ¿Por qué? Porque no estás en estado de equilibrio. Acuérdense que cuando estamos en estado de equilibrio, la entropía, ¿qué es? 0. Ok. Entonces, mientras no llegues al equilibrio, hay entropía. Hay ese desorden de las moléculas, ese desorden ahí dentro del sistema, y la entropía puede ser que incremente o disminuya, pero hay entropía. Entonces, un sistema abierto siempre va a tener alta su entropía, por así decirlo. Si no está en equilibrio.
Pero pues si es abierto es más fácil que se desequilibre, ¿no? Probablemente, depende del sistema que estés trabajando, pero probablemente sí. Entonces, va a depender de qué condiciones estás trabajando. Entonces, Ok, si no está, aunque sea abierto y está en equilibrio, es cero, ok. porque Gracias. ya llegó al equilibrio, Ok, ¿sí? ok. Muy Gracias. bien, de nada. Entonces, el siguiente punto precisamente son los cambios de entropía en las propiedades físicas. Y entonces aquí precisamente podemos tener cambios tanto en la temperatura, en la presión o en el volumen. Entonces quiere decir que mis variables, por ejemplo, aquí puede ser temperatura, presión y volumen. En este sistema, por ejemplo, es un reactor, lo tengo con agitación, y entonces yo puedo estar variando cualquiera de esas variables. Entonces, temperatura, presión o volumen, o las propiedades físicas. Porque si yo tengo un cambio, por ejemplo, de un estado sólido a un estado líquido, entonces ese cambio me va a involucrar posiblemente ¿a quién? A la temperatura, a la presión y el volumen, porque me va a desplazar a las sustancias, o sea, va a incrementarme mi volumen posiblemente. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un proceso donde yo tengo una evaporación, ¿qué va a pasar? Pues también va a ser un cambio de temperatura, presión y volumen hasta el momento en que llegue al equilibrio. Entonces, por eso va de la mano mucho en estos cambios de entropía en propiedades físicas, pues las variables que yo estoy considerando, ¿no? Entonces, como les decía aquí, los cambios de entropía se producen también por los cambios de las propiedades físicas, como son fusión, vaporización o cristalización. Y entonces, quiere decir que yo voy a pasar de un estado 1 a un estado 2. Y esa entropía, esa variación de la entropía, va a ser la diferencia entre estos dos estados, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos sistemas que son reversibles y bajo una condición de temperatura y presión constantes, entonces la entropía la podemos definir como ¿quién? El calor, esa es la definición básica, calor reversible sobre temperatura, pero si la presión permanece constante, entonces está involucrada la entalpía. Entonces, la entalpía sobre la temperatura me está dando esa variación de entropía. Y como les dice aquí, la entalpía, la variación de la entalpía es el calor necesario para llevar a cabo la transición bajo condiciones de presión constante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la fusión, ¿cómo puedo interpretar a la entropía? Pues sería la variación de su entalpía en el proceso de fusión entre su temperatura de fusión. Y la variación de la entropía, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor a cero, ¿sí? Porque la fusión puede ser un proceso reversible, ¿de acuerdo? Bien, eso es de manera así muy sencilla las variaciones que podemos tener de la entropía en las propiedades físicas, ¿no? Así es como se expresa para todo, o sea, para fusión, para evaporación, para solidificación, vamos a expresarlas de la misma manera. Bien, el otro cambio que tenemos donde empieza la actividad, o no empieza, sino tenemos la actividad entrópica, son las propiedades químicas. En estas propiedades químicas, pues, ¿qué entran? Mecanismos de reacción. ¿Cómo se está llevando a cabo la reacción y qué tanta entropía está involucrada en ellas? Entonces, si vemos este mecanismo de reacción donde yo tengo mis reactantes y mis productos, ¿cómo vamos a poder calcular esa entropía? Primero, vamos a definir que tenemos un sistema isotérmico. Y si es isotérmico, entonces mi variación de entropía va a ser igual a ¿quién? A los productos, ¿quién sería quién? Mis moles de mi componente C más los moles del componente D, más la cantidad más que tenga yo de productos, menos la entropía de ¿quién? De mis reactantes A y B, su cantidad de moles y de cada uno de ellos. Entonces, quiere decir que mi entropía va a ser la diferencia entre productos y reactantes. Entonces, ahora, si yo quiero calcular con variaciones de temperatura esa entropía, entonces quiere decir, y como la presión permanece constante, y la presión, si permanece constante, está relacionada con la entalpía, entonces esa me va a relacionar con ¿quién? Con la capacidad calorífica bajo condiciones de presión constante.
Y entonces, mi variación de entropía de mi estado 1 a mi estado 2 va a ser igual a ¿quién? A la integración de esta condición, el calor reversible, que está expresado como delta Cp, porque está relacionado con la entalpía, y el calor reversible entre la temperatura en mi rango de temperatura, desde T1 hasta T2. De tal manera que cuando yo integro, pues va a ser mi variación al final, lo que tengo al inicio, va a ser igual a mi variación de calor, porque Cp finalmente es la capacidad calorífica, es el calor, con mi variación que yo estoy teniendo de temperatura para ese sistema. Ok, entonces aquí, como le dice, si la variación de la capacidad calorífica a presión constante no es constante, entonces se determina en función de la temperatura, que es esto precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que entre mayor número de átomos yo tenga en ese sistema, mayor va a ser mi aumento entrópico. O sea, mis entropías van a ser máximas. Y ahora, ¿cómo yo puedo obtener las entropías? Ah, bueno, pues las entropías yo las puedo, aquí por ejemplo, este es molar, entonces yo puedo obtener la entropía en tablas, ¿no? Y esta es solamente una representación, pero hay muchas tablas. De hecho, el Castellan, déjenme les muestro, en el Castellan ustedes pueden ver aquí al final tienen sus tablas de propiedades termodinámicas, en donde ven la penúltima columna, esta columna tiene todas las entropías, esta está expresada también en entropía molar, en Joule por grado Kelvin por mol, y entonces de esa manera podemos obtener nosotros toda la información, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto con respecto... Entonces, esto con respecto a los cambios de entropía, tanto en propiedades físicas como en propiedades químicas. Ahora, ¿qué pasa con la tercera ley de la termodinámica? Bueno, esa se las dejé de tarea, ¿se acuerdan? Que les dije, esa va de tarea. Entonces, pero ya alguien por ahí, me parece que fue Omar quien me dio la definición de la tercera ley de la termodinámica. ¿Qué me dice la tercera ley de la termodinámica? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Que no se puede alcanzar el cero absoluto en temperatura. No se puede, no, sí puedes llegar al cero absoluto, y sobre todo en gases. En gases, sobre todo, esa definición partió de los gases ideales, y puedes llegar a cero absoluto. ¿Y qué pasa en el cero absoluto? La entropía es cero. Claro, ahí la entropía va a ser cero, o sea, ya no va a haber manera de cómo se mueva absolutamente nada. Entonces, bajo cero absoluto, ya la entropía es cero, porque está totalmente en equilibrio. Entonces, eso solamente es respecto a la tercera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es la entropía y el equilibrio. Y aquí estamos hablando sobre todo del equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque este equilibrio termodinámico implica tanto el equilibrio físico como el equilibrio químico y mecánico. Es decir, cómo está llevando a cabo transformaciones, cómo puede estar llevando a cabo posiblemente reacciones y cómo están variando sus variables presión, temperatura o volumen. Entonces, esto me está implicando eso. ¿Se acuerdan cuando hicieron en el laboratorio medir la temperatura del líquido y del vapor, que llegó un momento en el que ya no se movió absolutamente nada la temperatura, ni en el líquido ni en el vapor? Bueno, ahí estamos hablando de un equilibrio de qué tipo, térmico y mecánico, porque la presión en ese momento, aunque no le medimos, ya estaba de manera pues casi constante, igual que la temperatura. Ya nosotros no podíamos ver precisamente esas variaciones. Entonces, quiere decir que yo, si tengo un sistema cerrado, yo puedo tener el equilibrio material, es decir, yo no tengo intercambio de materia, pero sí de energía, tanto de trabajo como calor. Puede estar entrando y saliendo trabajo en ese sistema cerrado sin que yo esté haciendo cambios en mi materia, o en la presión, o en la temperatura, dependiendo del sistema. A diferencia de mi sistema aislado, ¿no? Donde yo ahí sí tengo un equilibrio térmico. ¿Por qué?
porque no está ni entrando ni saliendo energía, ¿de acuerdo? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de mi sistema cerrado, yo obtengo la maximización de la entropía cuando llega al equilibrio, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre que un sistema llega al equilibrio, estamos hablando ya de la maximización de la entropía, igual que en el sistema aislado. Entonces, en un sistema en equilibrio material, ocupando nuevamente este diagrama, pues me dice que en mi equilibrio mecánico, mi presión permanece constante y en mi equilibrio térmico, la temperatura permanece constante. Yo si en este reactor tengo materiales y tengo ya una cierta temperatura al interior que ya ha sido equilibrada por la temperatura, el calor que está transfiriendo esta chaqueta, donde posiblemente estamos pasando vapor o agua caliente, entonces al momento en que está pasando calor hacia este interior, la temperatura aquí va incrementando. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que ambas se equilibran a la temperatura que yo necesito. Entonces, en ese momento en que este reactor llega al equilibrio en el caldo de cultivo que yo tengo aquí, entonces mi temperatura permanece constante y ya fue mi maximización de mi entropía. Si la presión permanece constante, es decir, yo tengo este sistema posiblemente presurizado, en el momento en que llego a la presión constante, entonces en ese momento mi sistema está mecánicamente equilibrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quiere decir que este equilibrio termodinámico, de acuerdo a lo que estamos viendo, se trabaja con ciertos potenciales energéticos, es decir, quiere decir que estos potenciales energéticos son, uno, la energía de Helmholtz, la energía de Gibbs y la entalpía. Estos son mis potenciales de energía que me van a decir cómo se está llevando a cabo ese proceso, desde el punto de vista también entrópico, porque está incluido en sus definiciones. De tal manera entonces que, por ejemplo, si yo considero un sistema que está en equilibrio, que no experimenta ningún cambio espontáneo, entonces yo debo considerar también si mi sistema es cerrado o es abierto. En este caso consideramos un sistema cerrado que está formado de multicomponentes, ¿sí? Que está también conformado por un cierto número de fases, que la temperatura y la presión son uniformes, no precisamente constantes, sino uniformes, que los cambios son infinitesimales, son muy, muy pequeños, y que el sistema siempre se encuentra en equilibrio. Entonces, bajo esta condición, yo considero que la entropía, o podemos calcular la entropía total, tomando en cuenta a la variación de la entropía de mi sistema y la variación de entropía de mi alrededor. Y debe de ser ¿qué? Igual o mayor a cero. Mayor a cero cuando mi sistema todavía no esté en equilibrio. O es cero cuando ya está en equilibrio. ¿De acuerdo? Y entonces me dice que la posición del equilibrio debe corresponder a la de un estado de entropía total máxima, que es lo que hemos estado estudiando todo este momento, ¿no? Entonces, dice que para mi condición de equilibrio material en mi sistema, ¿cómo puedo definirlo? Porque estoy considerando mi alrededor y mi sistema, mi propio sistema. Entonces, quiere decir que la variación de la entropía menos la de todo mi sistema, menos la que yo estoy trabajando por el alrededor, entonces esta va a ser igual a ¿qué? A cero. Y entonces, retomando la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, me está diciendo que el calor va a ser igual a ¿quién? A la variación de energía interna menos la variación del trabajo. Y si tenemos un equilibrio material, entonces mi energía interna, retomando la definición de calor, de entropía, donde se considera el calor, entonces mi energía interna va a ser igual a ¿quién? A la temperatura por ds más el trabajo, ¿de acuerdo? Simplemente estamos retomando las informaciones. Entonces, quiere decir que para mi equilibrio material, mi ecuación que yo puedo utilizar es
esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta es mi ecuación cuando yo tengo equilibrio material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la temperatura permanece constante, tengo un equilibrio térmico y la presión está permaneciendo constante, mi equilibrio material, ¿de acuerdo? Entonces, eso con respecto a esta información general de cómo son los potenciales energéticos. Bien, si comenzamos a ver las energías de Helmholtz y la energía de Gibbs, que está precisamente relacionado con estos potenciales energéticos, esas fuerzas motrices energéticas, entonces hablamos que la energía de Helmholtz, ¿sí?, es a partir de la ecuación que obtenemos para el equilibrio y la entropía. Y entonces, aplicando el criterio de equilibrio material en términos de funciones de estado del sistema, y además considerando que la temperatura y el volumen van a permanecer constantes, entonces podemos trabajar a partir de mi primera ley y la definición que ya tenemos para el equilibrio anteriormente, entonces podemos ver que si no hay variación de volumen ni hay variación de temperatura, entonces el trabajo reversible, que es donde existe mi equilibrio mecánico, ¿por qué? Porque tengo mi presión ahí constante. Entonces, para un sistema cerrado, mi equilibrio térmico y mecánico va a estar expresado de esta manera. La diferencia o la derivada entre la energía interna menos la temperatura por la entropía tiene que ser menor o igual a cero. Y entonces estamos hablando que bajo esta condición de equilibrio térmico y mecánico, el proceso espontáneo es espontáneo e irreversible. Si en el equilibrio material la variación de la energía interna y de la temperatura y la entropía es igual a cero, entonces el proceso es reversible o de transporte de materiales en mis fases, entre mis fases, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que nos puede llevar. De tal manera que, entonces, teniendo el criterio de que el equilibrio material, la temperatura y el volumen permanece constantes, el equilibrio material, dijimos, es la presión, la temperatura y el volumen permanecen constantes, entonces nuestra función de estado, que es la energía y la entropía, va a ser mínima. Y la función obtenida va a ser ¿quién? Va a estar definida como A, que es mi energía de Helmholtz, o función de Helmholtz, o potencial de Helmholtz, y este equivale a ¿quién? A mi energía interna menos la temperatura por la entropía. Entonces, esta sería mi ecuación que yo utilizaría para poder calcular a ¿quién? A mi potencial de Helmholtz o energía de Helmholtz, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería mi ecuación a utilizar para hacer ese tipo de cálculos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy ya en una condición de equilibrio? Cuando ya estoy en condiciones de equilibrio a temperatura y volumen constantes, entonces mi energía de Helmholtz es cero. Y esta energía se va a expresar en calorías o joules, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué va a pasar? Que estos sistemas tienden a desplazarse hacia un estado de energía de Helmholtz mínima. Entonces, cuando tengo la mínima energía de Helmholtz, estoy hablando de esta condición de equilibrio. Y por lo tanto, si Helmholtz me está relacionando con el trabajo, entonces la energía de Helmholtz es el trabajo máximo que puede desarrollar un sistema a temperatura constante. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería mi definición para la energía o potencial de Helmholtz junto con su ecuación. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que me representa ese potencial o energía de Helmholtz y me representa el trabajo máximo que se puede desarrollar en un sistema a temperatura constante. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces nos quedamos hasta aquí. Van a tener clase ahorita, yo creo, ¿verdad? Ya van a ser las 10. Entonces, nos quedamos hasta aquí. El lunes continuamos para ver lo que es la energía de Gibbs y
y a ver si terminamos entre lunes y martes la unidad. Yo ya les envié, más bien ya subí al aula virtual las diapositivas, entonces chequen para que vayan leyendo un poco, vayan leyendo también en los libros y así ustedes me pregunten si tienen alguna duda al respecto, ¿de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Muy bien, pues entonces gracias, los dejo que vayan a su otra clase, y nos estamos viendo el lunes, que descansen. Gracias, igual. Por favor, Gracias, descanse. gracias, Maestra. hasta luego. Maestra, Mande. ¿en aula virtual están todas las tablas que ocupamos? Me parece que ya subí todas, al menos todas las que pueden ocupar, sí. Sí, sí, Ok. creo que subí otras pocas más, pero las que hemos estado ocupando, que yo tengo, sí las he subido. Ya si ustedes tienen algunas otras, pues mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos. Hasta mañana. Maestra, Digo, hasta lunes. Hasta lunes, sí. El lunes podemos hacer ejercicios acerca de los cambios de entropía en los gases y en las propiedades químicas. Es que intenté hacer unos, pero no me quedan muy claros. Ok. Sí. De hecho, sí vamos a hacer. En esta parte sí quiero terminar todo lo que es la teoría, porque realmente lo más, podríamos decir que el plato fuerte es la energía de Gibbs, la energía de Helmholtz, ya después son las relaciones de Maxwell y las otras relaciones, que realmente es para que ustedes las conozcan, sepan que existe, porque viene también en el programa, entonces que ustedes sepan que existen esas relaciones, pero no vamos a hacer problema de eso. Entonces, pero ya quiero terminar para entrar a los problemas. Ok, perfecto. Y que puedan ustedes ver cómo es que aplicamos tanto energía de Gibbs, energía de Helmholtz y las entropías en estos potenciales. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Ok, muy bien. Gracias. A ti. Gracias, maestra. Hasta luego, que descansen.